Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio de Carlos Comunica. Mira, en estos días, como yo he estado haciendo muchas investigaciones de los asesinos en series, me crucé con un caso bien interesante y como que eh, estremecedor a la vez. Es sobre un niño, es del niño más joven, la persona más joven que ha pagado condena de muerte en Estados Unidos. Él fue ejecutado a través de la silla de ruedas. Su nombre era Jorge Stingley. Y este caso como que me llamó mucho la atención porque es un caso, realmente por alguna razón yo nunca lo había escuchado. Había escuchado otro muy parecido, pero no este en específico. Y ahora les cuento. Esto es un caso que sucedió en 1944 y es un caso que resalta el racismo dentro del sistema judicial de los Estados Unidos. Fue un niño negro que fue condenado por la muerte de dos niñas, ¿verdad? Pero lo que sucede es que nunca hubo ningún tipo de, o sea, no hubo un juicio. O sea, un juicio digno, como quien dice. O sea, el juicio duró 5 horas, el jurado llegó a un veredicto en menos de 10 minutos, o sea, ya estaban muy decididos. El jurado estaba compuesto por 12 hombres blancos, no había ningún tipo de diversidad dentro del, o sea, no había ni mujeres ni hombres, ni mujeres blancas, negras, y ni hombres negros. O sea, todos eran hombres blancos, probablemente racistas, quienes conformaron el jurado. Y el abogado, el defensor público que le asignaron a Jorge Stingley para su defensa, era una persona que realmente ni tenía experiencia. O sea, o sea, al parecer él tenía su licencia de abogado, o sea, su certificado, pero nunca lo había practicado. O sea, no tenía esa práctica, no tenía esa experiencia. Más bien él lo que se dedicaba era al cobro o sea, cobro de deudas. Él era más bien un cobrador. Pero tal vez estudió leyes, era abogado, pero lo que él practicaba realmente era el cobro de dinero. Él no le dio ningún tipo de defensa, realmente como que no le importó. Este muchacho fue condenado antes de ser juzgado, honestamente. Realmente fue condenado mucho más antes de eso. O sea, desde el momento que lo señalaron como el agresor, como el culpable. O sea, fuera del juicio, fuera de un sistema judicial. Mira, el caso sucedió en Carolina del Sur. Carolina del Sur es uno de los estados más racistas de Estados Unidos debido a que ahí hubo mucha concentración de esclavos, hubo mucha economía de plantación, de esclavitud. Un pueblo sumamente racista. Básicamente en el pueblito de él había básicamente un riel de trenes que dividía la zona blanca, o sea, las viviendas donde vivían las personas blancas de las viviendas ya más empobrecidas donde vivían la comunidad negra. Estaban divididas por un riel. Resulta que hubo dos niñas que salieron esa mañana, dos niñas blancas, salieron esa mañana a recolectar flores. Y en su búsqueda de flores, ellos cruzaron el lado el riel de tren y cruzaron a la zona de los negros. Ahí en esa mañana ellos se encontraron con el joven que fue condenado a muerte y eventualmente lo ejecutaron en la silla eléctrica. Ellos se encontraron con él y su hermanita menor, que estaban como cerca de la casa del abuelo, ahí jugando. Como son niños, se hablaron, duraron un tiempecito hablando. La niña le preguntó si ellos sabían dónde estaban las flores. Él dijo que no, que realmente no sabía dónde se encontraban esas flores. Y las niñas siguieron por su lado. Más adelante las hallaron muertas. O sea, pero muertas brutalmente. La persona que la mató la dejó cerca de los rieles. Ellas fueron asesinadas a través de golpes contundentes en el cerebro. Básicamente dice que le aplastaron el cráneo con una madera. Lo primero que la madera dicen que pesaba 20 y pico de kilos, que pesaba básicamente la mitad de lo que pesaba el joven Jorge.
Pueden ver en las fotos que el joven era bien, bien pequeño de estatura, flaquito. Dicen que lo que pesaba era 45 kilos y era básicamente imposible de que, mira, esto es lo peor y se me olvidó mencionarlo, que este caso me llamó la atención, no solamente porque fue el primer joven condenado a la silla eléctrica, sino también que 70 años después, o sea, 70 años después de su condena, ellos reabren el caso y lo tuvieron que declarar inocente. O sea, él era inocente, se sabía, por lo menos él y su familia y la comunidad negra sabía que él era inocente desde el inicio, pero fue un chivo expiatorio. O sea, querían culpar a alguien y de la comunidad negra, blanca, lo que se desahogó y soltó toda esa rabia que tenía hacia la comunidad negra. Y lo que, mira, de hecho, es tan tal que cuando las niñas desaparecen y la empiezan a, o sea, hacen grupos de búsqueda, ¿verdad? Porque no las hallaron muertas de una vez, sino que la mamá se dio cuenta que habían durado mucho tiempo fuera de casa, se alarmó, le dijo a las autoridades y se armaron como grupos de búsqueda. Y ese grupo de búsqueda estaban compuestos tanto por negros como blancos, porque buscaban todo, era una zona donde había muchos bosques. Es tan tal que el joven Jorge se anotó a la junta de búsqueda. Y en el transcurso de ese día, él se lo comentó a una persona. Ah, mira, de hecho, yo la conozco, yo la vi porque yo hablé con ella esta mañana, que ella estaba aquí con su hermanita, que estaban buscando unas flores. Y yo le comenté que yo no sabía dónde estaba esa flor y eso fue el último momento que la vio, que él la vio. A dar ese testimonio, o sea, a comentarle eso a uno de los hombres que también componía el grupo de búsqueda, de una vez a él lo acusaron. Cuando la encontraron más adelante muerta, dijeron, no, tuvo que haber sido ese niño porque ese niño dice que la vio en la mañana. Pero era básicamente, o sea, imposible que un niño la hubiera matado de la manera tan brutal y tan agresiva como ellas fueron asesinadas. Por uno no tenía la fuerza, o sea, ni tenía la fuerza para levantar el pedazo de madera que se utilizó y ni tenía ningún tipo de historial, o sea, era un niño de 14 años, o sea, no tenía ningún tipo de motivo, de historial violento. De hecho, sus familiares habían testificado que él había pasado la tarde entera con su hermanita cuidando unas vacas. Lo que la hermanita, cuando la policía llega a la casa del pequeño Jorge, se llevan Jorge y su hermano mayor. La hermanita no se la llevan porque la hermanita inmediatamente se esconde en un gallinero y eso fue lo que le salvó la vida, porque si no, lo más seguro la hubieran ejecutado a la niña también. Esa familia, después del caso, después de la ejecución de su hermanito, su hijo, ellos tuvieron obligados a mudarse de ese pueblo y se mudaron para otro estado, porque había mucho odio, mucho rencor contra esa familia, a pesar de que ya habían asesinado al joven. O sea, como que se quisieron quisieron descargar toda esa rabia que tenían sobre esa familia. La niña se salva porque se esconde y es ella quien 70 años más tarde, o sea, 70 años después, quien obliga a los fiscales a reabrir el caso y examinar bien ese caso para que por lo menos salga a la luz o no quede en la historia que su hermano fue culpable de ese crimen, porque hasta aquel momento él era legalmente culpable. Cuando ellos reabrieron el caso fue que empezaron a encontrar todo tipo de irregularidades. O sea, por un lado, el niño nunca confesó. O sea, a él lo que hicieron que los policías lo agarraron y duraron muchísimo tiempo golpeándolo, gritándolo, amenazándole. Y fueron los policías quienes dijeron que él había confesado el asesinato. Él nunca confesó, nunca le dieron tiempo para que se defienda durante el juicio, sino más bien que hablaron con las personas de la comunidad, con la familia de la niña, con los policías quienes lo coercionaron para que dé esa supuesta confesión, pero con él nunca hablaron. Lo cual es totalmente ilegal. O sea, una persona bajo ese tipo de presión psicológica y física
va a confesar cualquier cosa, aunque eso nunca ni fue el caso porque no obtuvieron una confesión escrita de él, sino que la confesión los dieron los mismos oficiales quienes lo golpearon y lo torturaron física y psicológicamente. Otra irregularidad fue que nadie presentó, o sea, los acusados nunca presentaron ningún tipo de evidencia. O sea, la parte legal que estaba acusando al joven Jorge nunca presentaron ningún tipo de evidencia vinculándolo con el asesinato. La única evidencia que ellos tenían era la supuesta confesión y el comentario que él le hizo a otra persona diciendo que él había visto esa mañana. Eso es lo único que tenían y en base a eso fueron que lo condenaron. Fue un caso que desde que lo reabrieron, las irregularidades eran evidentes, no tomó mucho para que la jueza ya lo declarara inculpable, declarada negligencia y falta de, o sea, violación del proceso legal por parte de los fiscales y por parte de los policías quienes estuvieron a cargo de esa situación, de ese caso en aquel entonces. Y nada, o sea, es una historia como que yo había escuchado algo muy parecido, que es de otro joven que se llamaba Emmett Till, que a él también lo acusaron de haber, yo no sé si, no recuerdo ahora si fue de asesinar dos niñas o violarlas, pero ese caso nunca llegó a juicio. Emmett Till, si mal no recuerdo, fue asesinado por la misma comunidad blanca antes de llegar a un juicio. Y yo creo que hasta lo colgaron en un árbol, porque los blancos tenían esa costumbre, que a los negros lo ejecutaban extrajudicialmente y lo que lo colgaban y lo dejaban ahí muchos días colgando para que sea una muestra como de un objeto de terror hacia los demás miembros de la comunidad negra en esa proximidad. Pero sí, es el único caso que yo pensaba que, pero viendo este caso, que era un caso que debió haber sido igual o más importante que el caso de Emmett Till. O sea, no importante, pero vamos a decir como que un caso que debió haber, porque lo de Emmett Till yo recuerdo que como en los años del colegio, del bachillerato, fue que yo lo escuché. Pero este caso realmente llegó al juicio y lo asesinaron, lo ejecutaron legalmente. Es decir, que hasta tiene mayor gravedad, porque lo de Emmett Till fue atribuido al racismo y al impulso de la comunidad blanca, lo cual no se pudo controlar. Pero este caso no se le puede atribuir a un impulso en ese sentido de que a él lo procesaron. Se supone que eran gente que debieron haber juzgado el caso de manera muy objetiva, lo cual sabemos que hasta cierto punto es un romanticismo. No pudo haber habido objetividad en aquel contexto donde se está hablando de un ambiente sobrecargado de racismo en una comunidad anteriormente esclavista, donde están los perjuicios, están los complejos de superioridad, está el hecho de que el hombre blanco siempre como la agresión, la violencia, la autoridad que han querido imponer sobre la comunidad negra, lo cual era mucho más fuerte, exacerbado en aquel entonces. Pero aún así, o sea, como con lo chocante fue que lo ejecutaron legalmente. Y la poca duración del juicio, llegaron un veredicto casi de manera inmediata. Fue un veredicto unánime, es decir, que todos estuvieron de acuerdo con la condena de muerte. Y a él lo llegaron a asesinar apenas 2 meses después de su condena. O sea, muchos casos de condena a muerte son casos que entre la condena inicial y el momento donde realmente ejecutan esa condena, dígase a través de la ejecución en la silla eléctrica o inyección letal, a veces transcurre años, a veces incluso décadas, porque el recluso, el preso, el condenado, siempre tiene la opción de apelar los casos y alargarlo y seguir intentando
cambiar esa condena. Y en muchos casos se ha cambiado. Pero en este ni le dieron oportunidad de apelación, nada, sino que lo ejecutaron en el menor tiempo posible. El caso era tan abusivo y el niño era tan pequeño que él ni lo pudieron colocar bien en la silla eléctrica. O sea, por su estatura, su tamaño, él no llegaba. O sea, simplemente no llegaba. Sabe que esas sillas eléctricas te ponían como un casco, ¿verdad? Porque la electricidad, la carga venía desde la cabeza y desde los pies, entiendo. A él lo tuvieron, y mira lo irónico, tuvieron que utilizar libros, que se supone que los libros están hechos para fines educativos. Utilizar libros, colocarle libros para alzarlo un poco más en la silla, para que su cabeza realmente llegue al casco, donde iba a recibir la carga eléctrica. O sea, es un caso sumamente triste, un caso que se debería divulgar más personas deberían conocer este caso, porque yo me encontré con él por coincidencia, pura coincidencia, porque estaba viendo otra cosa, como te digo, de la serie de los asesinos en serie, estaba haciendo otra investigación y como que me chocó, eso me salió. Y dije, wow, déjame leer este caso a ver qué tal. Pero sumamente chocante, sumamente triste, un caso muy emblemático y representativo en lo que era la situación racial en aquel entonces, y en muchos grados sigue siendo la situación hoy en día. Aunque tal vez no llegue, vamos a decir que no llegas a los mismos niveles, vamos a decir que tal vez es diferente, pero sigue siendo igual de atropellante, igual de abusivo, igual de discriminatorio. Pero sí, ese es el caso de la persona más joven que ha sido ejecutada legalmente en Estados Unidos, o sea, que ha sido condenado a la condena de muerte, que es una condena que lo tienen reservado realmente para la peor lacra de la sociedad, o sea, personas que son asesinos en series, no un niño que lo que más... Y él no entendía, o sea, él realmente no... Yo ni me imagino cómo se debió sentir en ese momento cuando recibió esa condena, o sea, eso es una cosa muy desoladora. Él no se lo creyó, ni la familia. Fíjese que la hermana, quien era la última sobreviviente de su familia inmediata, imagino que el hermano mayor ya había fallecido, los padres ya habían fallecido, nunca dejó de luchar. Y fue gracias a ella que ese caso realmente se conoce. Porque si no hubieran reabierto el caso. Eso fue lo que me llamó la atención del título. Fue la persona más joven condenado a la silla eléctrica y años después descubren que era inocente. Eso fue lo que más me chocó y eso fue gracias a la hermana. Porque si no, simplemente hubiéramos estado hablando de la persona más joven que fue condenada a la silla eléctrica, pero no se hubiera agregado la última parte de esa oración, que fue que años después probaron su inocencia. O sea, que fue asesinado injustificadamente. Pero sí, la hija nunca, la hermanita nunca dejó de luchar. Ya tenía 77 años cuando ella logró que se reabriera el caso y que cambiaran el veredicto, ¿verdad? Que a final de cuentas es algo que más que todo sirve a la posteridad, o sea, a personas como nosotros que estamos vivos, a la historia, porque al hermanito no le vale de nada. El hermanito hace 70 y pico de años ya que lo ejecutaron. Ni a los familiares inmediatos de él no le valen nada porque la mayoría fallecieron y tuvieron que vivir con ese dolor. Perdieron un ser querido injustificadamente que era inocente. Y lo peor es que el asesino verdadero, que lo más seguro era lo más seguro era una persona mayor, por haberla matado de esa manera. Fue una persona, quién sabe si continuó asesinando y nunca pagó o sea, nunca pagó por su crimen. O sea, lo dejaron suelto, ni lo investigaron. Ese sí realmente se burló de la ley. Pero nada, eso ha sido el caso de hoy, de Jorge Stingley, que trágicamente fue condenado a muerte siendo inocente, y no fue hasta 70 años después de su muerte que finalmente se declaró inocente.
y pasó bajo condiciones totalmente cargadas de racismo, discriminación, perjuicios. Y nada, esperamos que... Yo voy a seguir investigando porque no creo que tú haya sido el único caso. Tal vez de esa particularidad, tal vez, pero que había muchos casos donde se condenaban a muchos hombres negros inocentes y muchos de ellos hasta niños. O sea, no había ningún tipo de límite realmente. Pero nada, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos para la próxima. Queden bien.